actual docente universitario de una prestigiosa universidad de la capital de la República, que hace unos instantes acaba de arribar a suelo chiclayano, procedente de la capital de la República. Doctor Luis Humberto Falla, buenas tardes, bienvenido. Es un gusto estar en tu programa, Lucho Cabrejo Carmona. Efectivamente, hoy estamos en nuestro querido Chiclayo. Voy a estar varios días acá. Me agradará tanto estar en la cabina de tu programa. Y cómo no, sé que estás también a través de la televisión, pues tratando temas que tengan que ver con nuestra ciudad, con nuestra región, uno pueda ser útil. No es necesario estar en la vida pública para ser útil, también se puede desde la vida privada, el quehacer cotidiano de cada cual, contribuir, aunque fuera con un grano de arena, en la solución de los problemas. Doctor Humberto Falla, ¿cuál es su opinión referente al fallido operativo realizado a inicios de semana en la capital de la República, exactamente en la parada? Sí, la situación deplorable de un operativo estropeado, frustrado. Evidentemente no se tuvieron a la mano los informes de inteligencia que se deben realizar para poder llevar adelante, no un desalojo propiamente dicho, en todo caso una reubicación que debió ser entendida desde un primer momento como progresiva, no de un solo acto. Desde mis días de juez aprendí que cuando se va a practicar un desalojo hay que llevar un diagnóstico de qué problemas se pueden presentar, cuántos niños, cuántas mujeres en estado de gestación, cuántos ancianos, cuántas personas vulnerables van a estar expuestas a un determinado momento de presión, como pudiera significar el poner bomba lacrimógena sobre que el juez autorice el ingreso de la fuerza pública. Eso no se tomaron en cuenta. Los colegios y las escuelas circundantes en el alrededor, felizmente era un día jueves, que en horas de la tarde no había mayor asistencia de escolares a sus centros educativos, pero La Victoria es uno de los distritos más poblados de Lima y que no tomar la conciencia del caso hubiera sido peor en sus resultados. La autoridad municipal en coordinación con el Ministerio ha retomado la medida, ha restaurado el principio de autoridad y ya están trasladándose los comerciantes paulatinamente a Santa Anita, que es la infraestructura de mercado de abastos y mayorista que se ha previsto. Estamos de acuerdo en que la autoridad municipal, en este caso la señora alcaldesa Susana Villarán, tiene derecho, igual que su pleno de concejales, en planificar el desarrollo de la ciudad, un desarrollo armónico, no tuburizado, pero estamos en desacuerdo por igual que las medidas se hagan sin la planificación del caso, sin la programación anticipada. Posteriormente los ciudadanos nos enteramos que el señor Sánchez Acorbe, nada menos que alcalde del distrito de La Victoria, no conocía del operativo, que bien pudo haber sido en coordinación tal vez con la autoridad metropolitana, el municipio provincial y el distrital. La policía en este caso conforme a sus posibilidades. Después hemos visto que ya ha habido una situación más programada. De ninguna manera puede permitírseles el pisoteo del principio de autoridad. Eso sí sería grave para una democracia. Doctor Falla, el acta de política en actitud de Fujimori o expectativa de inventario, quién se beneficia más o menos con el indulto, o quién se perjudica. Creo que no estamos en un escenario de dictadura, de canibalismo políticos. Estamos en un escenario
escenario donde la democracia está convaleciente, está cada vez dibujándose mejor la institucionalidad y no deberíamos esperar que hayan odios en una solicitud como esta. Particularmente como abogado he dicho que sí procede el indulto, que una cosa es la discreción y otra cosa es la jurisdicción. Lo discrecional es lo que se denomina la gracia y la prerrogativa que tiene el señor presidente en virtud del artículo 118 de la Constitución para poder disponer sin más que un informe médico, en este caso, la medida de la gracia y el indulto. Ese es lo discrecional. Lo jurisdiccional es el apego a reglamentos, el apego a códigos que los jueces en este caso han visto y que en el caso de Fujimori es un caso terminado, que está en etapa de possentencia y que ha pedido el indulto cuando se dijo primero que debería pues hacerlo personalmente, suscribir la solicitud del indulto, pues él ha manifestado que lo va a hacer y lógicamente se espera que en breve el señor presidente decida si lo concede o no. Creo, a mi entender, que lo que está haciendo la Comisión de Gracias Presidenciales, que depende del INPE, el Instituto Penitenciario, o diré mejor una rebúsqueda de condiciones y causas para perturbar la solicitud o demorarla, esto le hace daño a la democracia. En todo caso, no debemos expresarnos de la manera en que algunos políticos lo han hecho, que si le toca pocos días de vida se le conceda y si no, que se quede en el encierro. No, a nadie se le debe mirar con expectativa de muerte. Eso sería la felicidad del dueño de la funeraria, porque hay más muertos, tal vez es feliz quien hace las cajas de los funerales. No, estamos ante un caso humanitario que debería darse. Yo fui, Lucho Cabrejos, agraviado en la Cámara de Diputados cuando se le puso candado al Congreso el 5 de abril de 1992. Razones tendría yo para decir acaso por expectativa política no procede el indulto, al contrario. Después el pueblo me reivindicó y volví al Congreso unicameral y evidentemente veo en el caso del señor Fujimori un caso humanitario. El diagnóstico está claro y queremos que tenga larga vida, ¿cómo no? Pero en estos tramos de su existencia que lo pase al lado de su familia. Así tenemos que proceder y reencontrarnos los peruanos, pero no a partir de la expectativa, del cálculo, del odio, de la intriga, de los antivalores, de ninguna manera. Doctor Humberto Falla, la ley impide la postulación de Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, se estaría declarando inconstitucional. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, hay tres clases de controles o de interpretaciones que la doctrina establece para que una ley sea aplicable o no. La interpretación o control difuso que hacen los jueces, que su propia ley orgánica dice que cuando hay un conflicto entre la Constitución y la ley deben preferir a la Constitución. Eso se llama control difuso. El control político que hace el Congreso auténticamente cuando se pone a su consideración un proyecto para echar luces ahí donde hay oscuridad en una norma. Ese es el control político, la interpretación auténtica. Y el control concentrado que hace el Tribunal Constitucional cuando dice que una ley debe ser expulsada del ordenamiento jurídico porque lesiona la Constitución. En todo caso, estos controles o medios de interpretación, el difuso, el político y el concentrado, deben verse en su perspectiva más positiva y edificante, que se trata de que las leyes sean puestas en su cauce y en su destino, conducencia más apropiada y eficaz. Si la interpretación por la cual la señora Nadine Heredia podría serlo, sería aquella interpretación en la que se diga desde el Congreso que por el hecho de formar una sociedad con el presidente, una sociedad
sociedad que el Código Civil califica como coyuntural, sociedades gananciales, podría o no alcanzarlo. Esa es la interpretación. Nosotros creemos que si las encuestas, los aprontes que hacen los que estudian la opinión pública, las consultas que se le está haciendo al ciudadano dicen que Nadine Heredia está por encima de la estimación que tiene el propio presidente de la República, y a eso habría temor. Creo que siendo ese la razón por la cual algunos creen que no debe postular, no le veo razón. Deberíamos en todo caso esperar lo que diga el Congreso. ¿Le alcanza incompatibilidad por tener una sociedad de gananciales o una sociedad conyugal con el presidente? ¿Le alcanza la incompatibilidad? Si esto es así, debe esperar 5 años, como la Constitución dice que el presidente no puede reelegirse inmediatamente, sino después de 5 años. Ese mismo criterio asimétrico sería para aplicarle a la señora Nadine Heredia. El Congreso que diga la palabra. Yo no soy ahora congresista, y ahí hay mentes lúcidas como Javier Bedoya, a quien yo respeto tanto, y como no, en el lado de Gana Perú, mi amigo Freddy Otárola, un legislador muy fecundo, muy positivo. Creo que ellos, en sus manos está el saber quiénes serán los candidatos dentro de 4 años. Esto es el año 2016. Doctor Humberto Falla, la renovación dirigencial anunciada por Alan García Pérez aperturaría el paso a nuevos cuadros en el Partido Comunista Peruano, condicionado a que haya en verdad una renovación auténtica y no dirigida, selectiva y excluyente, porque conforme están ahora las directivas y los padrones en el partido, no habría una pluralidad, una amplitud de participación. En ese sentido, cuando hemos hablado con el secretario general y él me ha invitado a su despacho en la Secretaría General, me estoy refiriendo al compañero Palma Gordillo, mañana al mediodía tengo una entrevista con él. Él me ha invitado para tener una reunión y yo gustoso. Como ex secretario general, debo reconocer que el actual tiene responsabilidades y hay que respetar su nivel estatutario, y por eso voy a ir a esta conversación a la que me han indicado. Ahí le voy a conocer que la convocatoria que se ha hecho tiene problemas congénitos, nace con problemas. ¿Cuál es? El que la OMPE no esté participando y que la OMPE no tenga los padrones del partido. Y si esto logra superarse, que la OMPE sí participe y que actúen vedores, las vedurías podría ser el Centro Federado de Periodistas, ¿por qué no? La veduría podría estar a cargo del fiscal de prevención del delito. La veduría podría estar a cargo de una ONG que tiene que ver con la democracia, pero sobre todo la prensa independiente. Y la OMPE que no solamente debe estar presente en el día de las elecciones, sino también en las previas o internas que realizan los partidos políticos. El renacer de la democracia está en los jóvenes que se van incorporando, de quienes hemos estado ya en cargos de representación popular. Queremos que hayan jóvenes que asuman la conducción del partido mañana en los municipios, en las regiones, en los parlamentos. De eso se trata, pero no en una convocatoria excluyente, que sería peligroso si es que, tal como están las cosas, se lleva adelante el proceso. Esto es con padrones en la que voten solamente aquellos militantes que les conviene a los actuales dirigentes. Doctor, ¿usted piensa que existen espacios para los jóvenes que quieran entrar en política? Es de esperar, yo sí aspiro a eso. La sociedad es un crecimiento vegetativo permanente. La planificación de la sociedad y el Estado requiere de la participación de los jóvenes. Si nosotros no tenemos canteras que permitan el recambio mañana, entonces estaríamos caminando en círculo, siempre una gerontocracia, ¿no?
los viejos siempre estaríamos, yo me considero ya un hombre adulto, un hombre veterano del partido, para no emplear la palabra viejo que a veces ha sido tan despectivamente entendida. Me considero un hombre que ha transitado mucho por los predios políticos, siempre en la estrella del APRA, y creo en los jóvenes. A mis hijos les digo que no le hagan ascos a la política, que deben verla como un quehacer a gusto, noble, donde el servicio público debe ser su característica primera. En este sentido, claro está, los partidos deben ser escuelas de ciudadanía, crear instituciones de formación política, porque la universidad no le da a uno la formación que va adquiriendo en el trajín de la vida política. Yo creo que vemos que están asumiendo responsabilidades gente relativamente joven. En las regiones las hay. Y en el mismo Congreso de la República constato que hay jóvenes. Richard Acuña, el hijo de César, el actual alcalde de Trujillo, es un joven que no llega a los 27 años. Y todos hacemos en retrospectiva esa visión. Yo no pude acceder a un cargo de alcalde, por ejemplo. Mi intención fue ser alcalde primero antes que diputado. La vida no me lo permitió. Y bueno, pues quiero que en sentido evolutivo, antes que un joven llegue al Congreso, me gustaría verlo en una alcaldía, en una concejalía. Antes que un joven de 25 años llegue al Parlamento, porque ese es el requisito, tener más de 25 años de edad, me gustaría verlo primero como consejero regional, como presidente regional. Eso es lo que le va dando una visión cosmorámica del problema nacional, porque cuando llega al Congreso ya no es congresista por una región, es congresista de la República. Entonces necesitamos gente con visión de territorio, y para eso los jóvenes deben acceder desde concejalías hasta llegar a posiciones. Ahora, si es que el devenir de los acontecimientos lleva a un joven como los que acabamos de mencionar, Lucianita León, por ejemplo, aquí yo aprecio tanto, llegó muy temprano al Congreso, ha sido reelegida como congresista, y ella hubiera querido tener la experiencia municipal, por ejemplo, y no la ha tenido, ¿no? Pero ocasionalmente se pueden dar, circunstancialmente se pueden dar esos casos de llegar rápidamente a una posición o a un nivel nacional sin tener antes la visión de provincia, de región que tan necesario resulta. Doctor Falla, para usted, una opinión, ¿existen cacicazgos en el Comité Regional del Partido Aprista Peruano de la región Lambayeque? Siempre ha habido en todos los partidos políticos un afán de hegemonismo, siempre lo ha habido. Se consideran catedrales los dirigentes de los partidos porque tienen su sede en Lima y porque tienen un estatuto que les permite esa presencia nacional. Y miran o nos miran a las provincias como si fuéramos capillas de esas inmensas catedrales. Yo creo que son catedrales postizas que no representan, con el perdón del término, catedral, que es todo el respeto. No creo en esos liderazgos postizos, inauténticos. Creo que solamente un líder es tal cuando respeta a su base provincial, cuando es emergente su autoridad desde la base. Entonces los cacicazgos siempre han existido, pero ha ido amenguándose, como que ha ido morigerándose, como que ha ido reduciéndose la presencia de los caciques. Mira, Roger Cáceres Velázquez fue el senador decano, es porque no ha fallecido, 40 años en el Senado. Y Puno era su región, era su nicho electoral. Y no debemos olvidar que Julio La Piedra fue 30 años senador por Lambayeque, pero nunca presentó un
proyecto de ley en favor del pueblo. Solamente estaba pendiente de las cuotas del azúcar en el mercado norteamericano. Anteriormente, cuando no teníamos mercados en la multipolaridad que hoy existe, que tenemos mercados en el Asia, en Europa, en América, en fin, antes nuestro mercado, el destino de nuestras exportaciones solamente era Estados Unidos. Y lógicamente la ventaja de los precios comparativos en el mercado norteamericano era 5 veces más que el precio del mercado interno. El quintal de azúcar podría estar acá a 100 soles, pero la cuota norteamericana le ponía precio de 500 soles el quintal. Pero Julio La Piedra nunca fue, siendo un cacique, nunca fue a defender al pueblo. Tal vez estoy hablando de la memoria de una persona que ya no está en el escenario político, pero recuerdo cacicazgos muy marcados. El señor Emilio Guimoy, los Gildemeister, en La Libertad. Pues yo veo de que esto ha ido reduciéndose para bien. La democracia es horizontalidad, es respeto de minorías, pero si el que se cree siempre llamado como candidato natural está negando la democracia. No hay entonces, está taponeando el acceso de nuevas jornadas en la vida política. Los cacicazgos siempre han sido dañinos porque evidentemente hay grupos de poder económico que se apoyan en estos cacicazgos para poder seguir manteniendo un statu quo que no siempre es el mejor para el pueblo peruano. Doctor, a raíz de la inhabilitación del alcalde de Chiclayo, Roberto Pedro González, asumió la alcaldía la señora Elizabeth Montenegro, y por más de 3 sesiones consecutivas en las cuales han ido los opositores a ella, se han dicho de todo, prácticamente han convertido el municipio en un ring de box, siendo esto algo muy devastador y una derrota y humillación a la cultura de los chiclayanos. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque usted también debe estar enterado de lo que viene aconteciendo en nuestra ciudad de Chiclayo, en el municipio provincial. Sí, estoy enterado. Entiendo que el alcalde suspendido, el señor Roberto Torres, ha sido convocado recientemente por el Jurado Nacional, seguramente para instruirle en qué consiste la temporalidad de la credencial extendida a la señora Montenegro. Eso está sujeto al pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, que aún no lo hace. En todo caso, de uno y otro lado, tanto de la alcaldesa en funciones como del alcalde suspendido, tiene que haber prudencia, ponderación, tino, temperancia. Porque sus seguidores que los tienen, pues van a exacerbar el escenario. En el Consejo, y esto se refleja a nivel de la ciudadanía, estamos en un momento que no necesitamos exacerbación, necesitamos temperancia, porque ya hemos tenido un caso que terminó con el siniestro del Palacio Municipal, precisamente por el paroxismo, por la exacerbación, por la manera como se excitaron los ánimos, y eso es malo. Nosotros somos gente civilizada y queremos tener una provincia gobernable, y evidentemente pasa por el ejemplo que deben tener. Los jóvenes están mirando. El otro día, hace 15 días, me llamó mi hijo Jesús, me dice: papá, ¿has visto las declaraciones del futbolista Vargas, el Ojo Vargas, cuando dice a los periodistas, ya hemos jugado mal y qué? Bueno, pues a mi hijo le chocó eso. La gente que está en primera plana, que está en la noticia, y en este caso, vaya, el ejemplo que pongo, realmente no es el mejor, de cómo responde un hombre público, que debe ser de la manera más correcta y adecuada. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? ¿Qué le recomendamos? Que se administren con el criterio necesario, con la mesura, a los fines de que hay personas que quieren acceder al municipio mañana, dentro de 4 años, dentro de 8 o 12 años. Ahora son jóvenes
que quieren ver en quienes hoy están una administración prudente. Digamos que se ha perdido la fineza del político de antes, porque si usted ve antes, por ejemplo, Roberto Ramírez de Villar, Andrés Tausen, Luis Alberto Sánchez, sus personas de ustedes son gente muy fina, que puede debatir, pero hoy en día hay políticos, tanto en el Parlamento de la República como aquí en la regiduría, consejeros regionales, que sinceramente no marcan la diferencia, y lo que es más, no son ni intelectuales. Sí, hay modales políticos que se han ido perdiendo y que has mencionado nombres de gente que hemos admirado tanto, es verdaderos exponentes del parlamentarismo y que también hemos tenido concejales destacados en Chiclayo como en otras ciudades que en verdad dibujaron un liderazgo para el futuro. Yo recuerdo a Jorge Torres Vallejo, alcalde de la ciudad de Trujillo. Ese hombre era un hombre acaudalado, ingeniero civil, pionero de las urbanizaciones en Trujillo. Tuve grato placer de conocerlo mucho tiempo. Ya es una persona fallecida, pero era un hombre muy entregado al servicio público y que se administraba con mucha ponderación, Alguna vez lo proclamaron candidato a la presidencia de la República y casi fue expulsado del partido por esa proclamación. Entonces él, vaya, yo no debería decirlo ahora, cuando muere Aya, o días antes de morir, le pidió a Jorge Torres que cumpliera su deseo de que en su tumba pusiera una piedra grande y un árbol, puesto que él consideraba que la piedra era sinónimo de durabilidad y el árbol era sinónimo de vida. Jorge Torres nunca dijo: yo he pagado los funerales del jefe del partido. Bueno, era el alcalde de la ciudad, también la dirigencia nacional le permitió ese gesto, pero yo lo digo ahora, recuerdo, porque la manera como él hacía el servicio sin contárselo a nadie. Quienes lo hemos mirado y admirado, más bien lo contamos eso. De modo que veo en algunos alcaldes que ya lo fueron y que tal vez muchos no están entre nosotros, liderazgos que actuaron para el futuro, en la perennidad de su causa. Pero el presentismo es malo. Quienes hoy se expresan de la manera como lo hacen, incluida la procacidad en su verbo y en su palabra, aunque la prensa les haga una caricatura de su imagen, no les importa nada y todos se lo ponen a la espalda. Esos no piensan sino en el presentismo, no van a trascender. Invoco como político veterano de Lambayeque que tengamos que actuar con la altura, porque hay gente que nos está mirando y evidentemente a través de la prensa, que es como buenos comunicadores que son, caso tuyo, Lucho Cabrejo, Carmona, nos ponen en evidencia ante la opinión pública y necesitamos actuar correctamente. Doctor, últimamente hemos podido conversar con gente muy allegada a la cúpula del Partido Aprista y nos manifiestan que Humberto Falla sería el cabeza de lista en las próximas elecciones de cara al Parlamento de la República. Y otras personas dicen que Humberto Falla sería el candidato ideal para el municipio provincial de Chiclayo. Y ahora usted nos dice que mañana están en una reunión con el señor Andrés Palma Gordillo, secretario regional del Partido Aprista Peruano. ¿Qué hay de cierto? Bueno, no hemos tratado ese tema con Andrés Palma. Tenemos diferencias, no me cabe duda. Es la segunda vez que me cita Andrés Palma, el año pasado en marzo, cuando se producían las elecciones generales de abril para el Parlamento Nacional. Él nos convocó a Velázquez y a mí porque a su criterio estábamos en un lenguaje muy ríspido, virulento, insultativo tal vez. Yo no hubiera querido que la campaña tuviera ribetes de ese tipo. A mí se me negó malamente la inscripción como precandidato. Pero aquella vez fui y le escuché y bajamos el tono, porque él es el secretario general. Repito, hace 25 años yo fui secretario general. No puedo negarle la jerarquía al secretario general y las responsabilidades reglamentarias y estatutarias que tiene. Más bien ayudarle.
No hemos tratado tema de candidaturas. Más bien yo me opondré si es que él o quien fuera han preseñalado candidatos. Que mi futuro político esté condicionado a estas variables, no lo aceptaría. O sea, de designaciones a dedo. Me agradaría consultas internas para poder definir, pero si hay gente joven que nos debe reemplazar, enhorabuena, enhorabuena. Javier ya tiene 20 años en el Parlamento Nacional. Creo que tiene que estar de acuerdo como yo en que dejemos el espacio. Lo que Víctor Raúl decía, y ahora me remito a los jóvenes a través de tu programa. Estudien, capacítense, porque mientras ustedes, los jóvenes, no sean dignos de la obra que nosotros comenzamos, los viejos seremos siempre más jóvenes que ustedes. Eso nos decía Víctor Raúl, a quien yo conocí. Entonces nos acicateaba, nos estimulaba. Por eso digo, los jóvenes que vengan y las convocatorias que se hagan, procuraré que estén limpias, no contaminadas. Y una convocatoria contaminada es una convocatoria con padrones ya arreglados, que no debe ser de ninguna manera parte de una democracia interna. ¿Algo más que quiera añadir, doctor Humberto Farías? Solo mi agradecimiento a ustedes, periodismo que nos permite siempre tener una ventana de comunicación con el pueblo, al que me debo siempre. Estaré mañana en feriado, el día viernes extendiendo en mi estudio, que no lo he cerrado, aunque fuera ese estudio para atender al pueblo. No tengo un solo caso judicial, pero ahí estaré atendiendo también a ustedes, los señores periodistas. Repetidas gracias, Lucho Cabrejo Carmona.